Buenas tardes otra vez a todas y a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada sobre Colombia, pasado, presente y futuro. AESCO pretende y ha pretendido siempre, ante este escenario actual de diálogo de paz entre los principales actores del conflicto colombiano, pues trabajar en una búsqueda en la elaboración de estas jornadas con el objetivo de causar una amplia reflexión entre los asistentes, las asistentes y aquellos en los que podamos ser nosotros también altavoz de este tema. Las actividades comienzan hoy, ahora esta misma intervención de 6 a 8 de la tarde y mañana en las horas de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego les diremos el sitio, es en otro sitio, en el Centro Hispanoecuatoriano, en la calle Laurel 18. Sobre todo lo que se quiere construir a partir de estas reuniones, de estos encuentros, de esas mesas redondas, aunque estemos aquí en esta mesa, se trata de que todos participemos, se quiere construir ese relato, el relato del país que queremos, no del que huimos, del que tuvimos que salir, sino que tenemos que construir ahora entre todos, que es lo más difícil. No será el fin el día que se firme los acuerdos, ni siquiera el día que se vote entre todos los colombianos y se apruebe por mayoría de esos acuerdos, eso pactado, sino la construcción posterior de ese posconflicto en la que nos jugamos todo. Y ahora pues vamos a entrar en materia, esta mesa redonda que realizamos hoy aquí en la nueva sede de Traficantes de Sueños. Felicitamos a Traficantes de Sueños, muy bien ubicada, y yo creo que va a ser otro punto de encuentro para todas las actividades que desarrollamos. Vamos a hacer esta mirada sobre Colombia, sobre los escenarios de conflicto y las prácticas culturales. Tienen bastante que ver porque están muy enraizadas, la lengua, actitudes culturales e incluso actitudes, yo diría, sociológicas o sociales que las tenemos grabadas en el ADN y que pensamos que somos así, no podemos cambiar. Yo creo que por ahí van a ir los tiros en ese trabajo de construcción. El papel del periodismo y el arte como testimonio y como agente impulsor de los cambios y que sirvan sobre todo de lente para visualizar nuestra sociedad y todos los avatares, para no solamente seguir viéndolo a través de dos prismas o de dos miradas, de dos canales, la mirada Caracol y la mirada RCN, sino que se abra ese espectro a medios y a voces, a gente, a la que vive Colombia allí, a la que vive Colombia aquí, y a los que queremos construir ese país también desde aquí. Recordemos que somos casi 6 millones de colombianos en el exterior, que tenemos mucho que decir y que hasta ahora no se nos había tenido en cuenta. Agradecemos la presencia esta tarde de José Manuel Martín Medem, periodista, ex corresponsal en Cuba, en México, en Colombia, para Televisión Española, escritor y amigo además de Colombia y muy comprometido con el tema que hoy nos ocupa. Saludamos también a Fabio Manosalva, artista plástico colombiano residente en Madrid desde hace muchos años, un inquieto y también un comprometido con todo lo que tenga que ver con Colombia y sobre todo con la reivindicación de la pluralidad y la diversidad de los colombianos. Y disculpamos esta tarde a Adriana Mosquera Nani, caricaturista, diseñadora y escritora, creadora de la tira cómica Magola, porque por un problema de última hora no nos pudo acompañar, pero se manda a disculpar y pues contaremos con ella en futuras ocasiones. Y pues vamos a dar ya la palabra al primero de nuestros invitados. Yo soy Henry Molano, periodista colombiano, residente aquí, y yo tenía una intervención, pero bueno, haré las veces de tocanálisis, preguntaré algunas cosas que crea que se quedan por ahí en el aire o que creamos que todos estamos interesados en saber. Ustedes también pueden participar al final de las intervenciones, vamos a hablar todos y a conversar. Y ahora le doy el micrófono y la bienvenida a José Manuel Martín Medem y un agradecimiento por estar aquí esta tarde. Lo que calculan es que habría que entrar en el año 2016 con un acuerdo de manera que se pudiera empezar a implementar en el último tramo del mandato presidencial de Santos. Lo cual quiere decir que probablemente nos queda todo un año de negociaciones. Y termino haciendo un comentario que puede enlazar con lo que decía Henry hace un momento. Es decir, para hablar de eso que se llama el postconflicto, es decir, para hablar de la Colombia que se podría construir a partir de un acuerdo de paz, yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Una, poco conocida fuera de Colombia, que yo creo que va a ser muy importante, es en qué medida ha aumentado y se ha fortalecido y ha echado raíces el movimiento social y popular en los últimos años, que en el futuro yo creo que tendrá mucho que decir.
Y en ese movimiento social y popular hay un componente cultural muy importante que es la memoria de lo que ha ocurrido en estos últimos 50 o 60 años en Colombia, aunque en realidad casi se puede hablar de 100 años, no de soledad, sino de tragedia y pelea, de no sometimiento ante esa política de exclusión económica y política de las grandes familias del poder militar, económico y político en Colombia. Y al mismo tiempo la importancia que puede tener el que una auténtica comisión de la verdad establezca la historia real sobre el origen del conflicto, porque eso determinará en cierta medida, creo yo, buena parte del contenido de ese posible acuerdo de paz al final. En estos momentos hay en Colombia por parte de los militares una tremenda preocupación y la BBC lo decía, es el elemento más amenazante para la negociación, el manejar, el colocar, el permanecer, el obligar a que estén dentro de la negociación los militares, porque en el ejército hay un sector uribista que comete permanentemente filtraciones y al que Uribe jalea. Y esa comisión de la verdad es rechazada por los militares con el argumento de que no se puede admitir un relato histórico que eche la culpa al establecimiento, al sistema y a ellos de la mayor parte de las violaciones y que justifique en ese sentido el derecho a la rebelión de un grupo armado. Sin embargo, ese proceso está en marcha y los militares colombianos han recibido dos muy malas noticias en los últimos días, que son una, el informe del Senado de Estados Unidos sobre las torturas y los crímenes de la CIA, y dos, el informe de la Comisión de la Verdad en Brasil. Después de esos dos informes es prácticamente imposible que el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas puedan oponerse a que se elabore un informe de auténtica Comisión de la Verdad en Colombia con esas dos referencias, en el país más importante de América Latina, Brasil, y en Estados Unidos. Y en cuanto al aspecto negativo que puede tener el proceso de negociación, es la actitud de Estados Unidos. Es decir, yo creo que Estados Unidos tiene la necesidad de replantear su política hacia América Latina por dos razones: porque lleva un año sin hacerlo, una década sin hacerlo, y porque por primera vez el asunto latinoamericano se ha convertido en un asunto de política interna. Es decir, para el año 2020 el 20% de la población en Estados Unidos es latinoamericana. Eso quiere decir que los latinoamericanos, que además participan mucho más electoralmente que los estadounidenses, van a tener una influencia determinante en el futuro, y que probablemente ahora la gran incógnita en Estados Unidos es qué habrá antes, si una mujer presidenta o un presidente de origen latinoamericano. Eso va a hacer que Estados Unidos tenga que replantear su política en América Latina, y tiene dos vías: la vía de los mecanismos diplomáticos y de presión y de guerra comercial y económica, como siempre, pero no basados en la injerencia y la intervención militar y en la manipulación política con excusas como la del narcotráfico, para lo cual un plan de paz en Colombia y el levantamiento del bloqueo a Cuba le permitiría manejar un escenario distinto. O tiene la vía tradicional de la injerencia, la presión y la agresión, y yo me temo que van a estar jugando hasta el último momento con las dos cartas, y la prueba de eso me parece que es el protagonismo de Uribe en Colombia. Es decir, Estados Unidos tiene en un cajón el expediente del narcotraficante de Uribe, y en el momento que decidan que para su política le conviene que Uribe se calle, no tendrán más que levantar un teléfono y recordarle a Alvarito que aquí tenemos tus papeles y que ha terminado tu periodo de dar guerra, ya fuiste al capataz de los paramilitares en otro momento, pero ahora va a gobernar Colombia la oligarquía de verdad representada por los Santos, y son ellos los que van a negociar un plan de paz. Pero mientras Uribe de guerra, quiere decir que Estados Unidos le permite hacerlo, y por lo tanto van a tener las dos alternativas: la de la negociación o la del conflicto. Y eso es una amenaza, desgraciadamente, para Colombia, porque Estados Unidos se acerca a un nuevo proceso presidencial, y hay que empezar a ver cuáles son los mensajes hacia América Latina. Paradójicamente, con la mayoría republicana en el Congreso, a lo mejor es mejor por América Latina que por la mayoría demócrata. Siempre han sido los demócratas los que peores políticas han tenido contra América Latina. Bueno, esto es lo que yo quería plantear un poco, situarnos en el escenario
de la negociación que se está produciendo. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo es que soy artista plástico y desde ahí más o menos quería, para que nos ubicáramos un poco, perdón un momento. Yo lo que quería comentar un poco, y bueno, después de aquí de todo este análisis ahí continental que el compañero nos ha brindado, pues yo quería hablar más desde la parte cultural y artística y enfocada, digamos, pues qué se puede hacer, qué se ha hecho y de qué manera la parte cultural puede estar influyendo o suscitando herramientas o maneras nuevas frente a este posconflicto que todos deseamos y que ojalá se pueda llevar a buen término. Entonces, como sabemos, las prácticas artísticas y la cultura pues siempre han sido cooptadas por las instituciones políticas, sobre todo en Colombia, en todos los países. En Colombia, en la primera década en la primera 50 años del siglo anterior, los dos partidos políticos que existían, los liberales y conservadores, cuando estuvieron en el poder, siempre ocuparon las manifestaciones artísticas para abanderar sus proyectos políticos. Es a partir más o menos de los años 60 que empiezan a suceder proyectos artísticos novedosos en el sentido en que empiezan a mirar lo social. O sea, que empiezan a pensar en el país de una manera distinta y no solo bajo los temas artísticos que eran los que sucedían en Estados Unidos o Europa, sino que empiezan a trabajar un poco con mirar las situaciones que existían en ese momento, en los 60, ubiquemos a Colombia en los años 60. Finalizando esa década nos damos cuenta que empiezan a aparecer unos colectivos artísticos en Cali, con el Teatro Experimental de Cali, con un enfoque muy social, la Casa de la Cultura, que posteriormente se llamó el Teatro de la Candelaria en Bogotá hacia finales de los 60, donde allí se reunían pues, los intelectuales, periodistas, sindicalistas, artistas, gente que tenía un interés y un deseo por estar discutiendo y participando en los hechos políticos y sociales que estaban sucediendo en Colombia en esa época, y que a la vez, por medio del arte, querían intentar dar una incidencia, o desde la cultura, tener una relación más comprometida con de parte de los artistas con las situaciones sociales. Esto es una cosa inédita y así empezamos la década de los 70 a nivel cultural y artístico en Colombia, en medio de una confrontación ya donde los grupos guerrilleros estaban estructurados y actuando en todo el territorio nacional, y donde la política del gobierno era totalmente represiva y en contra de cualquier disidencia. Entonces, esa parte de los 70 es interesante porque vemos a un artista comprometido con esta situación y vemos la cultura como un hecho fundamental en el cual estas personas están intentando llevar el trabajo cultural y artístico a los campesinos, a los barrios, a la gente excluida y con unas temáticas y unos intereses en ese aspecto. Hacia la década de los 80 entra el narcotráfico y entonces aquí hay un problema muy grave a nivel cultural, y es que estos nuevos actores que surgen y que son los nuevos patrocinadores de la cultura rompen con esta dinámica tan importante, experimental y social que se venía desarrollando en el país, y sus intereses como avaladores, no como avaladores, como mecenas de la cultura y del arte, hacen que se enfoquen las prácticas artísticas y culturales en otros sentidos, perdiendo esa experimentación y esa relación que se tenía tan interesante. Es hacia los 90 donde vemos que hay un resurgimiento, y ese resurgimiento viene, resurgimiento me refiero a las prácticas artísticas
a las colectividades culturales y a todos los procesos de autogestión artísticos que se estaban ya desarrollando en el país. En esta parte quiero contar que me parece una cosa inédita porque tanto si nos ubicamos en Europa, incluso en España, en su época franquista, el trabajo colectivo desde los artistas y desde la cultura era muy intenso, aunque era censurado. En Latinoamérica, desde todas las dictaduras, empezando por Brasil, Argentina, Chile, era fundamental y básico el trabajo colectivo cultural y artístico, que tenía una incidencia muy fuerte y que vemos una cantidad de ejemplos en los cuales el arte, en relación con los movimientos sociales, trabajaron conjuntamente de una manera autónoma para generar procesos e incidencias políticas desde el arte. En Colombia, esa situación es inédita y solo la vemos a partir de los años 90. Es interesante porque, bueno, yo creo que ahí es el factor de la desmovilización del M-19, del trabajo estudiantil y de esa necesidad de cambio político que llevó a la generación o a la transformación de la Carta Magna o de la Constitución colombiana. En el sentido que estoy planteando, el aspecto cultural desde esa Constitución y esa reforma es fundamental, porque entonces nos damos cuenta que teníamos una Constitución totalmente, no tenía ninguna relación con la población del país, no tenía ninguna relación, o sea, era la Iglesia, según la Constitución anterior, la que dominaba el eje moral, donde no se veía la diversidad cultural que teníamos en el país, que eso se remonta todavía pues a esa visión conservadora donde lo hispano era el referente y donde la Iglesia debía marcar unas éticas. Entonces yo creo que la reforma de la Constitución ha sido un hecho muy importante en muchos aspectos, y en el de la cultura, que es el que nos atañe ahora mismo, fue fundamental en esos dos aspectos: en mirar que éramos una gran diversidad de cultura en la que habitábamos y que de ahí no se había nunca mirado realmente como proyecto común la diversidad que éramos. Y otro, que esto implicaba unas políticas culturales que eran fundamentales aplicar para el desarrollo, bienestar, equilibrio de esas culturas, para poderse integrar unas con otras y empezar a descubrirnos quiénes somos. Ese tema de la memoria y la identidad es una cosa irresoluble que siempre hemos tenido los latinoamericanos por todo el proceso colonial, y desde luego los colombianos, porque no sabemos, siempre estamos en qué somos, qué queremos ser. Somos mestizos, pero no nos gusta el mestizaje, no somos tan blanquitos, somos más morenitos, somos indígenas, somos negros, o somos todo eso a la vez. Entonces, retomando, es interesante la década de los 90 porque empiezan a aparecer una cantidad de colectivos artísticos, además de todos los proyectos a nivel colectivo y culturales que se habían generado, sobre todo de manera autónoma. La incidencia del Estado ha sido mínima en estos aspectos. Cuando hablamos de un teatro de la Candelaria, cuando hablamos de un TEC de Cali, cuando hablamos de un festival de teatro de Manizales, cuando hablamos de todo esto, cuando hablamos del Festival de Poesía de Medellín, que es un proyecto totalmente autogestionado en medio de una gran violencia y una gran guerra civil, unos poetas se unen para generar un proyecto a nivel de poesía que es ahora un referente no solo mundial, y no porque sea avalado a nivel mundial, sino realmente por la convocatoria que consigue este evento, donde el joven, el abuelo, el mayor, la mujer, el negro, el indígena, se reúnen en los centros públicos, en los espacios públicos, para compartir, para escuchar poesía de todas partes del mundo. Entonces es un ejemplo de ese desarrollo en los 90 tan interesante, y que se materializa en una gran cantidad de colectivos artísticos, y donde la cultura empieza
a ser un factor importante dentro de la institución política, porque tiene que empezar también a generar políticas culturales en este sentido, y donde la autogestión de los otros colectivos tiene un apoyo y un desarrollo. Aquí suceden dos cosas, y es, ya acercándonos más contemporáneamente, y es que la institución estatal, con sus políticas culturales y en estos procesos que estamos viviendo ahora de negociación y de un intento de reconciliación, está cooptando todas desde sus políticas culturales, está instrumentalizando la cultura para intentar darnos una verdad de lo que ellos consideran que es o debería ser la paz. Y no es que no se esté permitiendo, pero que la instrumentalización de la cultura por parte del Estado no puede ser la única manera de realidad frente a lo que consideramos o se considera que debe ser la paz. Entonces estamos asistiendo a un momento contemporáneo donde vemos que el Estado colombiano, por medio de sus políticas culturales, está liderando una paz instrumentalizada. Esto también tiene que ver con unos elementos que me gustaría comparar, y es que, por ejemplo, ubicándonos en España, lo que ha sucedido en el 15M, por ejemplo, es la unión de una cantidad de movimientos sociales que, por medio de un trabajo común, ha podido poner en relación esas plataformas. Pero esas plataformas ya estaban estructuradas. Me estoy refiriendo a la Junta de Vecinos, a los que están trabajando en contra de los desahucios, a los que están liderando el trabajo con los jóvenes, en fin, etc. En ese sentido ya hay unas bases de trabajo asociativas, comunitarias y sociales. En Colombia las hay, pero todavía no están tan relacionadas entre ellas mismas. Entonces, considero, esto es mi apreciación personal, que eso no nos está permitiendo todavía conectar con ese deseo, con esas luchas, con esas resistencias que ya están en el tejido social, pero que aún no han podido relacionarse o conectarse entre sí. Desde la parte cultural, entonces, creo que eso es un reto y es una parte fundamental ahora mismo por intentar cohesionar, porque las prácticas artísticas y los movimientos culturales deben trabajar, considero yo, que deberían trabajar muy relacionados con este tipo de colectividades. Para concluir, quiero contar una experiencia de un trabajo artístico que en este sentido, pues yo creo que puede darnos un ejemplo de lo que puede permitir la cultura y podría permitir el arte para este complejo proceso en el que estamos ahora los colombianos. Los artistas habitualmente han trabajado siempre para las galerías y los museos. Desde luego que los artistas en Colombia han hecho un trabajo muy significativo por intentar descifrar y contar toda la violencia, la exclusión o la situación social en que viven los colombianos. Pero también hay unos artistas que están muy cansados de eso y que están intentando sacar sus discursos de las blancas galerías, de los limpios museos, y están intentando generar proyectos donde el interés es desde el arte conectar con otro tipo de formas y relaciones. En este caso es un trabajo que esta es una artista que llega a estudiar en Bogotá con los jesuitas, y a cambio de su beca en la Javeriana, entonces le dicen que debe hacer un trabajo social. La envían a Ciudad Bolívar. Para las personas que no conozcan, Ciudad Bolívar es un barrio ubicado al sur de Bogotá y donde está, pues, en su mayoría está habitado por gente
desplazada por la violencia en todas partes del país, sobre todo campesina, en su gran mayoría. Ella la mandan allí y se ubica con un proyecto de medicina. Entonces en este proyecto ven que lo único que ella puede hacer, allí solo hay médicos, psicólogos, enfermeras, es que intente hacer murales en el barrio para intentar pues ponerlo bonito o no sé qué plantearían. Entonces ella se pregunta que el arte, la pregunta es, ¿el arte puede trabajar con la exclusión social? El arte debería tener en sus discursos hablar de la pobreza, el arte debería hablar del desplazamiento por motivos políticos. En este sentido empieza a trabajar con un colectivo de vecinos y a partir de un huerto que consigue por medio de un vecino que les deja un área, empiezan a cultivar y claro, allí sucede una cosa importante y es que por fin los campesinos pueden aplicar sus conocimientos en ese espacio tan árido, primero que la ciudad, luego por sus condiciones de no estar donde ellos debían estar, y es este huerto propuesto por la artista, pero no por ella como artista, sino por ver las necesidades de la población, donde genera un sitio de encuentro. Ese trabajo de un año con estas personas genera un encuentro con las mujeres, donde ellas en un taller de costura empiezan a tejer y se da la idea de que por qué no se puede tejer sus memorias y sus historias, de dónde venían, quiénes eran, dónde habitaban. Entonces, a partir de este huerto se estalla, se dinamiza un trabajo social en el cual la mayoría, el colectivo empezó con 30 personas y luego se terminó convirtiendo en un trabajo de 160 personas, donde ellos tejen por medio de telas, tejen todo lo que es su memoria, tejen de dónde venían, su dignidad, empiezan a aparecer temas de identidad, empiezan a aparecer por medio de estos ejercicios una cantidad de elementos de estas personas que realmente están silenciadas. Para concluir, ¿qué pasa ahí? Que el artista ya no es el que hace obras de arte y las exhibe en una galería. Quizá ahora el artista lo que quiere es generar modos de interrelación novedosos que permitan que las otras gentes de una manera horizontal puedan plantearse trabajos. Se da otra situación y es que ya no hay que ir a los museos o a las galerías para que exhiban y digan esto es arte, sino que el valor simbólico que sucede ahí se dan en las mismas casas culturales, en las mismas casas vecinales de los barrios y no requieren ir a estos centros de poder llamados mundo del arte para ser avalados o para ser significativos o considerados artísticos. Y una parte fundamental para terminar es la posibilidad de agenciamiento. La artista, después de 3 años de trabajar con este colectivo y de haber sido expulsada por los paramilitares de este barrio, no por eso se ha terminado el proyecto. El proyecto ahora mismo sigue funcionando, ella ya no es la coordinadora y las mujeres que hicieron parte de ese proceso son las que ahora trabajan con la otra gente desplazada, con la que siguen coordinando los proyectos de una manera autónoma y donde se ha creado un proceso de empoderamiento y agenciamiento por medio del arte para darle un poco, no un poco, donde el arte puede aportar, sobre todo a nivel de empoderar a la gente. Llevamos 100 años de guerra, es una sociedad totalmente de exclusión y quizá por pequeñas cosas que están sucediendo desde la cultura del arte se le está dando visibilización a este tipo de circunstancias. Esta es una pequeñita, pero hay una cantidad de historias, posibilidades y desde el arte y desde la cultura creo y considero que se pueden generar muchas posibilidades. Gracias, Fabio. Ahora tendríamos que pasar a conversar con ellos dos, a hacer algunas preguntas. Yo voy a empezar lanzando algunas, pero antes también quisiera meter la cuchara 3 minutitos, porque he escuchado cosas muy importantes que han dicho los dos, el panorama amplísimo que nos ha permitido
ver y con perspectiva la intervención de José Manuel Martín Menem, porque muchas veces nosotros los colombianos, aunque vivamos lejos y tengamos también cierta perspectiva, seguimos siendo muy colombianos. La distancia con que él habla, pero también la empatía y la cercanía, o sea, la distancia porque está aquí, es de aquí, todo lo demás, pero la cercanía y ese poder verlo, yo creo que nos acercaron bastante a todo ese panorama, a todo lo que está pasando y sobre todo a todos los hilos que se mueven, porque no es un hilo en dos sentidos que se están tirando, una cuerda en dos sentidos, hay muchos entramados ahí que se están moviendo y es bien importante tenerlo en cuenta y sobre todo también tener en cuenta, y por ahí luego le voy a preguntar a José Manuel, el papel de los medios de comunicación, de lo que han sido hasta ahora. Tenemos buenos medios de comunicación, hay muy buenos periodistas, pero también tenemos una estructura en Colombia que es lo que es, y que los medios son monopolios y que los manejan quienes los manejan. Algunos periodistas han logrado estar ahí, esquivar de alguna manera, incluso estando dentro del establishment y poder informar. Otros han montado otros medios alternativos, o por lo menos lo han intentado, pero ese papel de los medios me parece que tenemos que destacarlo, criticarlo, no destacarlo porque sea siempre maravilloso, al contrario, muchas veces ha servido de seguidilla de la versión oficial, incluso en la implantación del lenguaje diario y cotidiano, cuando ya nos referíamos a víctimas de ese conflicto, a muertos de un y otro bando, como los sediciosos, cuando uno informaba, o los, es que se me escapa nada, ya no se quitaba, pero así, casi que le editaban a uno la nota de prensa del ejército y casi que se hacía así, porque aunque uno la cambiara y tal, después llegaba uno a ese medio regional en Antioquia y decía el redactor jefe, no, aquí tenemos que poner, te quitaban los supuestos subversivos y subversivos solos, y ahí es cuando yo creo que también tenemos que hacer un mea culpa desde los medios de comunicación, porque si algo yo he aprendido, por lo menos me ha servido estos 15 años fuera, es para quitarme un poco el chauvinismo que tenemos también los colombianos y buena parte de esos medios de comunicación que sí, aunque den las noticias de lo malo y todo lo demás, siguen exaltando la bandera de los colombianos como lo más maravilloso, y sí, tenemos mucha fuerza, pero yo creo que no ponemos mucho el dedo en esas cosas negativas que tenemos, y negativas no solamente por los hechos violentos, las muertes y estos años de guerra, sino incluso desde ese lenguaje que utilizamos a diario, desde los dichos que tenemos incorporados, lo del vivo vive del bobo, y si puedo hacer la trampa se la hago al otro para poder estar yo adelante. Eso es por ahí, por donde la educación y la cultura juegan un papel importante. Y lo otro, cuando decía Fabio lo del poder de transformador, ese ejemplo de Ciudad Bolívar es impresionante. Yo conocí Ciudad Bolívar hace muchos años, cuando estaba todavía en la facultad y trabajaba en un evento que organizó, me va a sonar raro, trabajé para ellos, en la Conferencia Episcopal de Colombia. Pero trabajé con ellos en un evento muy bonito, la verdad, que fue un Vía Crucis por la Paz, o sea, tenía toda la carga religiosa, obviamente somos los colombianos muy capillitas y eso es otra de las cosas que tenemos que trabajar, en que aunque cada uno tenga sus creencias tan respetables y tan importantes, y que a veces me dan hasta envidia a mí creer tanto, pues o creer por lo menos, pero que sea un acto muy individual, o sea, que no se nos olvide el Estado laico y sobre todo garantizar esa pluralidad de posibilidad de pensar, de sentir, de creer, porque es que la Iglesia, nada más para pasar una memoria, el presidente pasado empezaba todos sus consejos comunales con un Padre Nuestro, hasta ahí podemos llegar, vemos esa ligazón. Y la parte que decía Fabio de lo importante de la cultura, de la educación, la cultura o el arte como poder transformador también, yo una anécdota que la cuento, pero es que yo me repito con José Manuel también, en algunos foros hemos estado con el tema de la educación, pero a mí yo puedo demostrarlo, o sea, yo soy ejemplo de eso, no yo, la situación que viví. El 12 de octubre, Castilla y Pedregal son 3 barrios en Medellín, la comuna noroccidental. Yo vivía en la calle en que se juntan los 3. Y mi generación, o sea, mi pandilla, éramos 18, 20, 22 chavales, incluso 25, digamos, de la misma edad. O sea, estos que te compraban el 25 salíamos todos con el mismo traído de Niño Jesús porque nos gustaba lo mismo. Y que las mamás tenían que comprar la camiseta de tenis de rayitas verdes y amarillas porque nos gustaba lo mismo. Con las mismas familias, o sea, familias campesinas, emigradas, víctimas de violencia o gente obrera que había emigrado a buscar trabajo, unos parámetros muy similares, la gente buena, que a priori no estaba en ningún bando de conflicto. Pues de esos 20 y tantos que vivimos ahí o que nacimos y crecimos un poquito, estamos vivos 3.
3, que íbamos, en vez de estar por tanto en la calle, nos íbamos a Confama, que es una caja de compensación, a ver películas raras que ponían por la tarde y que uno no hubiera podido ver en otro lado. Estamos vivos esos que pudimos acceder a la educación y que mantuvimos ese camino. Y no por eso, o sea, familias, o es que, no es que la familia era mejor, no, son las condiciones. Y la educación y esa inversión más en educación, que además lo hemos visto en ejemplos, que ahora les puede gustar más o menos, pero como Medellín lo ha hecho Sergio Fajardo y ahora en Antioquia con los proyectos, se ha visto de verdad el efecto. Que tenemos mucho que hacer todavía, pero se ha visto el efecto de una ciudad más educada, con espacios en la que la gente pueda encontrarse y en la que vea otras opciones diferentes a las que siempre nos han enseñado, a que el fuerte es el que gana o a que pegue usted primero porque si no le rompen la jeta. Eso es lo que yo creo que tenemos que romper sobre todo, esa cultura de apocarnos, esa cultura de conformarnos, esa cultura de no creer que podemos. Y ya lo último, y ya pasamos a las preguntas para no enrollarme más, lo otro de creernos el cuento de que no podemos salir de esa dinámica. Bueno, es que esto es lo que nos tocó, qué pesar. No, ese empoderamiento ciudadano empieza cuando la cultura, el arte y la educación llega. Y llega por medio de esos artistas, pero que luego sigue vivo por medio de las mujeres que siguen trabajando. O sea que es unos, realmente, aunque parece muy utópico, son pequeños mecanismos que si se empiezan a trabajar desde ya, echan raíces y pueden transformar esa realidad de otra forma, no entiendo cómo. Pasamos a las preguntas, a las intervenciones o a la conversación, y yo voy a hacerle una pregunta a cada uno para que arranquemos ahí, ya luego ustedes puedan hacer las siguientes. La primera, yo ya di un poco de vara a los medios de comunicación en Colombia, pero José Manuel estuvo muchos años, los conoce los de entonces, los sigue los de ahora, ha visto también esta transformación. Prisa desembarcado en Colombia, todo lo que ha pasado, que nos haga nos dé su opinión de ese papel de los medios, el que han tenido hasta ahora y el que deberían tener de verdad con responsabilidad. Y con Fabio, el ejemplo de Medellín del que generó Fajardo, más allá que se llama Fajardo, se llama Pepito Pérez, pero por ahí podrían ir los tiros en un trabajo interviniendo en esas zonas y comprometiendo a la gente desde las bases. Voy a empezar por el final, haciéndoos una recomendación que a lo mejor sorprende, y es que busquéis en los archivos de las negociaciones de La Habana, en los documentos de propuestas, el documento que han presentado las FARC sobre la democratización de los medios de comunicación. Es el mejor documento que yo he leído de una organización de la izquierda en todo el mundo, y las cosas que proponen son todavía más avanzadas, están mejor concebidas incluso que las 3 mejores leyes de comunicación que hay ahora en América Latina, que son las de Argentina, Ecuador y Bolivia, sin olvidarnos de Venezuela y de Uruguay. Os invito a que le echéis una lectura. Y decía esto porque en Colombia se producen en estos momentos una serie de paradojas combinadas en torno a los medios de comunicación. Hay que hacer una diferencia inicial en la que Colombia se parece al resto de los países, tanto de América Latina como en general, y es una diferenciación entre los profesionales de la información y los dueños de los medios de comunicación. No es lo mismo el empresario vinculado a los poderes político, económico o militar que el profesional, y sobre todo según bajamos en la escala dentro de un medio que se juega la vida. En el caso de Colombia son todos los que trabajan en los departamentos que no son Cundinamarca, o los periodistas que no están trabajando en las grandes capitales como pueden ser Bogotá o Medellín. La radio en Colombia es un espectáculo en relación con los demás países de América Latina, es el medio que está vivo, que está siguiendo todo lo que ocurre, que está en todas partes y donde trabajan los periodistas con más valor y más mérito, que no tienen nada que ver con los directivos y con los dueños de esos grandes medios de comunicación. Entonces, en Colombia en este momento se juntan las siguientes paradojas. Una, que por primera vez en una negociación entre un gobierno y un grupo insurgente, el tema de la democratización de los medios como condición para romper la exclusión política, económica y social se ha planteado y está ahí dentro. Nada de esto se negoció, por ejemplo, en El Salvador, o se negoció
en Guatemala. Es un elemento muy sorprendente y muy importante. En segundo lugar, no los jerarquizo los elementos, sino digo los que se combinan. En segundo lugar, Colombia tiene un canal Capital del municipio en Bogotá, que ya quisiéramos tener en Madrid. Ya quisiéramos en Madrid tener un canal de televisión de la alcaldía de la capital de España que fuera ligeramente parecido a lo que significa el canal Capital. Lógicamente, ¿no? Nos encontramos con esa situación. Colombia tiene un elemento paradójico, y es que es, junto con Bolivia, los países que tienen la tradición de las radios comunales y sociales más antiguas en América Latina, que ya incluso algunos colombianos ni se acordarán de que existía, pero así fue. Y sin embargo, ahora mismo los medios, las iniciativas sociales para medios comunitarios o medios de iniciativa social están absolutamente bloqueadas, y es uno de los elementos que las FARC también han introducido en las negociaciones. Colombia es el único país de América Latina que ha escogido el sistema de la televisión digital terrestre distinta del resto de América Latina. Es decir, el resto de América Latina ha escogido el sistema que llaman nipo-brasileño, y Colombia ha elegido otro, con lo cual incluso los mismos grandes empresarios se van a encontrar con que al producir telenovelas para venderlas al resto de los países de América Latina van a tener un gravísimo problema. Es decir, es una situación de absoluta locura, sobre todo cuando estás dentro de un proceso de integración regional. Y Colombia tiene la situación también paradójica y nueva en América Latina de la presencia de empresas españolas, sobre todo la plataforma de la radio de Prisa en América Latina, y durante un tiempo también cuando el principal diario Tiempo era propiedad de Planeta, que es propietario aquí de Antena 3 Televisión. Pero en estos momentos tiene la presencia de el grupo Prisa, que tiene allí su plataforma de radio y tiene también su sede editorial del negocio de las publicaciones de educación. Con lo cual se da una situación que no se da en todos los países de América Latina, y es que el gobierno colombiano tiene una doble protección, y es dentro del país una empresa extranjera como Prisa es cómplice de sus políticas y le acompaña y le protege, pero además le da una protección internacional, porque esas mismas publicaciones de ese mismo grupo Prisa en España dan una imagen distorsionada e interesada a favor del gobierno y de los empresarios españoles presentes en Colombia aquí. Y la diferencia fundamental, y con esto termino, en el escenario de los medios, es que con las nuevas leyes de comunicación que se han hecho en Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay, donde se está recuperando el servicio público, se están controlando los negocios, se están abriendo espacios para las iniciativas sociales, en los países más importantes aliados de Estados Unidos sucede todo lo contrario. Es decir, ¿dónde es peor el escenario de comunicación en América Latina? En México, en Colombia y en Chile. Es donde hay una mayor concentración, donde está en menos manos el reducido espectro de los medios de comunicación, y donde además hay una presencia de capital extranjero en el accionariado, y donde además hay una vinculación entre los grandes medios de comunicación y los entramados de los bancos y de las sociedades financieras, con una gran influencia en contenidos de programación proveniente de Estados Unidos. De manera que además Colombia y México siguen siendo los dos únicos países de América Latina donde todos los años mueren periodistas. En resumidas cuentas, uno de los desafíos fundamentales para el proceso posterior a un eventual acuerdo de paz en Colombia, a mí me parece que es, además de la importancia que tiene la cultura y el arte, y sobre todo la educación, en el proceso de recuperación de la memoria y de reestructuración de la identidad individual y nacional, además de eso está la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en cambiar radicalmente. Es decir, la sociedad colombiana, después de un acuerdo de paz, no puede seguir alimentándose informativamente del material contaminado y venenoso que, como tú decías antes, la visión de RCN o Caracol ofrece a través de la radio y de la televisión. Tiene que haber una transformación radical del escenario de los medios, de la naturaleza de los medios,
y sobre todo tiene que haber también una presencia en el mundo de la educación y la alfabetización mediática para construir ciudadanos que tengan capacidad crítica y sean lo suficientemente educados en el tema audiovisual como para utilizar los medios como controlan del poder y no que el poder utilice los medios para controlar a la sociedad. Digamos que en estos momentos los medios de comunicación en Colombia, mayoritariamente como responsabilidad de los dueños y de los directivos, están haciendo una contribución retardataria del proceso de negociación, dando una visión todavía muy distorsionada de cuál es el escenario. Es decir, yo creo que los grandes medios de comunicación en Colombia van muy por detrás incluso de la percepción que tienen los ciudadanos medios de cuál es la realidad del país y cuáles son las posibilidades de la negociación. Están establecidos en esa trilogía de farándula, fútbol y la mal llamada información de orden público, que no tiene nada que ver con la realidad de los problemas cotidianos de la gente ni de la necesidad de acompañamiento que tiene un proceso tan complejo de negociación como el que se está realizando en La Habana, y que a través de los medios debería tener por lo menos una ventana abierta a la realidad que permitiera confrontar los puntos de vista y no repetir machaconamente los prejuicios y el lenguaje establecido durante tantos años para definir a los contendientes, porque eso no ayuda nada a comprender la realidad y a entender cómo y cuáles son las posibilidades de la negociación. Bueno, con respecto a lo que preguntaba Henry, él me preguntaba por el aspecto político de un gobernador actualmente y alcalde de Medellín, exalcalde de Medellín. Pues quiero, brevemente, lo que ha sucedido hacia el año 2000, más o menos, surgió en Medellín algo así comparativamente con lo que está sucediendo ahora, llamémoslo así, como lo de Podemos. Cansados de todo el desajuste gubernamental que había en el departamento, surge una nueva fuerza política, que no sé ahora cómo se llamaba, pero dentro de su líder estaba este hombre Fajardo, que era profesor universitario, matemático, y tenía otros intereses políticos y otros intereses de gobierno, por intentar cambiar pues todo eso que había detrás. Entonces eso ha hecho, sobre todo Medellín, que ha sido una de las ciudades, y Antioquia como departamento, como comunidad, que ha sido, bueno, todo Colombia realmente, pero sobre todo en esa década del narcotráfico fue de las más violentas y donde más desajustes sociales y desangrada, y una generación que ha sido arrasada completamente. Pues dentro de sus políticas de gobierno, pues el eje central fue la cultura y la educación como una base para intentar romper todas esas dinámicas de exclusión y que los jóvenes y las poblaciones, sobre todo los barrios de la periferia, pudieran tener acceso a la educación y a la cultura. A partir de ese proyecto gubernamental, pues tuvo realmente una incidencia bastante importante en la ciudad y en el departamento, posibilitando por medio de asociación, o sea, era una unión de muchos frentes, o sea, ya los empresarios ya no solo tenían que pensar en beneficios económicos, sino que también tenían que empezar a pensar en que debían aportar a que ese equilibrio y ese reajuste social debía también ser patrocinado por ellos. Y esas dinámicas las estaba proponiendo, las propuso este gobierno. Otras alianzas por ejemplo, con España, lograron una cantidad de centros culturales y bibliotecas en zonas donde lo que se había hecho era hacer presencia pública de la policía, de los militares. Entonces se cambian esas dinámicas y entran otros, o sea, el elemento fundamental que es la cultura y la educación. Se llenan de bibliotecas realmente serias, con contenidos realmente de incidencia, que buscaban establecer diálogos directos con estos jóvenes, con estas amas de casa, con toda la problemática que había ahí, y desde la parte artística y cultural pues intentar darle un poco de ayuda, y bueno, yo creo que se ha conseguido.
Desde luego que a nivel político siempre hay unas cosas buenas y otras cosas malas, y bueno, en ese aspecto pues ha habido, yo creo que otras también, pero que nos podemos alargar demasiado. Y o sea, aquí hay otro proyecto que se hizo por medio de Fajardo a nivel de prácticas artísticas comunitarias muy interesantes, pero lo dejamos luego para hablar en el bar, y mejor intentar ahí luego pues escucharles o preguntas o una relación más. Bueno, gracias. No sé si ya tenemos algunas preguntas por ahí. ¿Tiene alguien el micrófono? Levanta la mano, pregunta o pasa las preguntitas. Tú tienes... Tú tienes el otro, entonces. Aló. Y si no, pasa... Aló. Ahí está. Hola. Buenas noches, mi nombre es Jorge Cueva, soy de Ecuador. Una pregunta para el profesor José Manuel. Decía usted en su intervención que en Estados Unidos, dentro del 2020, tendremos un 20% de latinos. Yo me pregunto, ¿podemos tener un 20% de latinos y las políticas externas de ese país no influirán mucho en América Latina, cuando esos 20% de latinos todavía sigan pensando que América Latina no es un país en donde se pueda convivir, sigan despreciando? Tenemos en California gente cubana que odia Cuba, o sea, de nada sirve tener a latinos fuera cuando no quieren a su patria. Nosotros los denominamos vendepatrias, eso por una parte. Y por otra parte, después el día después de la paz que se está generando en La Habana, sería interesante que Colombia se lo pensara en abandonar la Alianza del Pacífico, y sería interesante e importante hacer una nueva constituyente en Colombia. Para América Latina, para la patria grande, creo que es muy necesario que Colombia empiece a pensar por sí mismo y tenga pensamiento propio, igual que los otros gobiernos como son los de Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil, en donde estamos buscando una unidad, y lamentablemente lamentablemente Chile, Colombia, México, pues Perú piden que en América Latina no tengamos ya la unidad que tanto soñamos los latinoamericanos. Gracias. ¿Alguna intervención más? A ver, la inquietud mía es como con respecto a la intervención de Fabio y el tema que plantea de lo que pueden ser las prácticas, digamos, para poder incidir en esas dinámicas sociales en Colombia, pero si es posible y cómo puede hacerse, digamos, desde el exterior, que es un poco la inquietud en la que uno se mueve en el día a día, cuando está uno haciendo una fotografía, cuando está uno haciendo un escrito, cuando está uno haciendo cualquier clase de, digamos, de acción artística o de, digamos, de creación. Es que en ese sentido como que quiero que me plantee su punto de vista, cómo puede hacerse, si es que se puede hacer eso. Definitivamente nosotros al estar fuera no tenemos nada que hacer más que estudiar. Estudiarlos. Responde José Manuel la tuya y luego Pablo responde la suya, y luego si hay más palabras. Sí, empiezo por el final. Evidentemente el escenario ideal probablemente sería que un acuerdo de paz en Colombia permitiera a la izquierda quitarse de encima ese chantaje permanente del establecimiento sobre su supuesta vinculación con la guerrilla y desarrollar procesos similares a los que han ocurrido en los países de América Latina con gobiernos progresistas, de manera que la movilización social y popular fuera creando las condiciones para nuevos partidos y nuevos gobiernos que iniciaran procesos constituyentes que cambiaran las reglas del juego y garantizaran un sistema sin exclusiones ni políticas, ni económicas, ni sociales, y crearan las condiciones para un
país distinto, y esos gobiernos evidentemente, yo estoy convencido de que serían los que sacarían a Colombia de la Alianza del Pacífico, que es el mecanismo con el que Estados Unidos intenta romper América Latina por la mitad, sobre todo romper el proyecto de UNASUR, que es la comunidad que más le preocupa en estos momentos a Estados Unidos, porque todavía su influencia sobre México y Centroamérica es muy grande. Es decir, a Estados Unidos la esperanza son sus aliados en ese sector del Pacífico, que son México, sobre todo Panamá, Perú, Chile y Colombia. Si en Colombia hubiera un cambio parecido a lo que ha ocurrido en Bolivia o en Ecuador, movimientos sociales, nuevo gobierno, gobierno progresista, nueva constitución, proceso constituyente, nuevas leyes, nuevo escenario, no seguirían en la política de la Alianza del Pacífico, evidentemente. Por eso, yo, y ahí permítanme unas gotas de pesimismo, de preocupación, mi gran preocupación sobre la posibilidad de un acuerdo de paz en Colombia es que, y comprendo que voy a decir algo que quizá para un colombiano resulte muy doloroso, pero es mi experiencia sobre el terreno. Es decir, yo me pregunto hasta qué punto, si un acuerdo de paz con un contenido razonable en Colombia permitirá crear las condiciones para movimientos similares a los que en América Latina han desembocado en gobiernos progresistas con nuevas constituciones, si eso sería tolerado por la oligarquía colombiana o volvería a matar, como ha hecho siempre que ha visto sus intereses gravemente comprometidos. Esa es una interrogación que es muy importante en relación con el futuro de Colombia. Y vuelvo al principio, cuando tú hablabas, vamos a ver, la inmigración latinoamericana en Estados Unidos son ahora más de 52, 53, 54, 55 millones de personas. Está concentrada la mitad, unos 26 millones fundamentalmente, en California, Texas, Nueva York y la Florida. Ahí es donde está la mayor parte. Hay un cierto exilio, vinculado fundamentalmente, exilio o emigración a Cuba y Venezuela ahora, de opositores a los gobiernos que hay en ese país. Pero eso es una situación que irá cambiando con el tiempo, como ha cambiado en el caso cubano. Es decir, ahora mismo no hay oposición dentro de la inmensa mayoría de la comunidad del exilio cubano, incluso en Miami, incluso en la Florida, para que Estados Unidos no levante el bloqueo y no se restablezcan las relaciones. Es decir, las generaciones que han llegado después del exilio histórico, que es el que ha manejado el caso cubano, tienen otra actitud y tienen más interés en el reencuentro familiar, en la recuperación de los lazos con su país, que en convertirse en poder, como fue la Fundación Nacional Cubanoamericana, determinando las elecciones y presionando en la Casa Blanca para el mantenimiento del bloqueo. Eso es así. Y a lo que yo me refería es fundamentalmente la influencia de lo latino en Estados Unidos, que va a tener influencia electoral y que va a tener influencia en los comportamientos. Y eso el gobierno de Estados Unidos tendrá que tenerlo en cuenta. Y de hecho, con eso termino, el síntoma de que Hillary Clinton haya iniciado con su libro la campaña hacia la Casa Blanca, mostrándose partidaria de levantar el bloqueo a Cuba y apoyando la negociación en Colombia, yo creo que es un dato. Es decir, evidentemente hay algún exilio con actitud negativa hacia los gobiernos de su país, pero yo creo que no es mayoritario. Y el gran ejemplo es México. Es decir, el mexicano en Estados Unidos, que pueden ser 10 millones, casi es un tercio de la población latinoamericana en Estados Unidos, es un exilio fuertemente dolorido por las políticas de exclusión y de cierre de migración, de persecución a los indocumentados y de injerencia de Estados Unidos en México. Es decir, yo insisto en que eso va a ser algo que va a tener que tener en cuenta el próximo presidente de Estados Unidos por primera vez de manera muy importante. Y así como el exilio cubano tuvo un gran peso
y se convertía en política interna para Estados Unidos, ahora esa presión en política interna va a ser del conjunto de los latinoamericanos y el tema de Cuba perderá fuerza. Y si hay una negociación en Colombia y hay un levantamiento de los bloqueos, todavía en un escenario mucho más distinto. Es que vamos saltando de un tema a otro. Bien, bien. Nada, para ser breve, ¿cómo se puede incidir desde aquí en ese sentido? Pues tenemos un ejemplo y es, digamos, y de pronto intentando retomar con lo que dice el compañero, o sea, el movimiento chicano en Estados Unidos a nivel cultural ha sido un referente muy importante, porque precisamente esa pregunta que se ha reafirmado más al tener que emigrar es esa nueva identidad, esa nueva generación que estaban apareciendo, que no eran ni norteamericanas, no eran mexicanas, y entonces esa pregunta de nuevo de la identidad, ahí hablamos de una transterritorialización que me parece fundamental y que desde el arte y desde la cultura pues se puede manifestar. En este caso, digamos, los que vivimos en España, colombianos o latinoamericanos, y que entonces habla, yo creo que ya hay unos ejes, que ya los ejes no son Londres, Nueva York, no son Moscú, París, ahora las redes son Tijuana, Toledo, Medellín, Las Rosas, o sea, ahora los puentes y las comunicaciones deben ir por otros canales. En este sentido, anecdóticamente, por ejemplo, ahora Colombia es el país invitado para Arco en febrero. Estamos generando un proyecto artístico para convocar artistas colombianos que por medio de un carrito móvil, es un dispositivo que tiene sonido y un proyector de vídeo, pues queremos generar una convocatoria para artistas colombianos que quieran hacer proyectos para que en Madrid, en la misma semana de Arco, mostrar esos proyectos y distribuirlos por la ciudad de Madrid. O sea, abrir otros canales, contar otras historias no oficiales y buscar autonomías de trabajo que permitan. No queremos romper la historia del arte en dos, solo queremos buscar y abrir nuevos vínculos desde el arte. Y a ese nivel hay más colectivos trabajando, o sea, está el trabajo de las ruaneras, que aunque su enfoque es campesino, están metiendo elementos culturales, están generando unos puentes, unos diálogos, y así hay muchos ejemplos, yo creo, de colombianos o latinoamericanos que están trabajando desde sus países donde están habitando, generando conexiones, puentes y reflexionando desde esa misma posición como migrantes o como las realidades vistas desde fuera, o invitando a que los que están en sus países miren cómo se ven desde allá los que están fuera. Felicitaros a los tres, lo primero por supuesto, y además muy sinceramente. Preguntarle a José Manuel que cómo ve él la relación que tiene el gobierno español y las multinacionales, por llamarlas de alguna manera españolas, en este proceso, y también la Unión Europea. Y yo creo que a los tres, ¿cómo valoran el movimiento social colombiano? Social y artístico, todo eso, porque creo que es vital en este proceso y también para el posconflicto. Yo te contesto muy rápidamente tu pregunta. Sobre la actitud del gobierno español en relación con la presencia de las empresas españolas en Colombia, lo resumió el presidente Santos en su última estancia en España con una frase con la que explicó la negociación y dijo: la paz es un gran negocio. Ese es el sentido profundo de lo que Santos representa como auténtico representante de la oligarquía colombiana y como titular del proyecto de se acabó la vaina de la guerra, vamos a cambiar las reglas del juego, a asentar nuestro dominio de otra manera más inteligente y menos bárbara, a desprendernos del que fue el capataz de la guerra sucia, Uribe, y a recuperar la elegancia del poder de la oligarquía colombiana, modernizando y democratizando hasta cierto punto. Ahí
El problema es en qué medida eso lo van a poder controlar o no. La democracia, cuando abre una brecha, se puede profundizar, pero la relación con el gobierno español y con el negocio de la paz fue Clarísimo Santos cuando dijo eso, y cuando al entregar de la nacionalidad a esa mente preclara de la nación española, Felipe González dijo que era un ser excepcional al que agradecía todo lo que había hecho por Colombia, ¿no? Me imagino que el organizador de los GAL encontró en la patria de los paramilitares muchas razones para sentirse a gusto. ¿Cómo ves a los trabajadores culturales, a los líderes artistas, el papel? Bueno, no sé. ¿Cómo los ves? Para ser así breve, hay dos puntos ahí. Uno es qué posición tomar, y es trabajar de una manera autónoma e independiente, que ya lo independiente no sé si es tan independiente, o la estrategia de trabajar con la institución, tanto privada como pública. Y en ese dilema yo creo que están los movimientos culturales en ese sentido. Yo creo para la manera estratégica es ese filo entre los dos, en trabajar con la institución sin perder autonomía y generar proyectos y tener primero sentar las bases para tener un proyecto propio y autónomo, y luego sacarlo a trabajar y jugar con esas relaciones. Modelo mixto. Sí, yo creo que ni tanto que queme al santo ni poco que no lo al hombre, decía mi abuela. Y si el dinero de las instituciones es nuestro también, digo las públicas y las privadas, ¿por qué no vamos a valernos de ellas para hacer esa creación y esa transformación cultural? Es ponerle, sin perder la autonomía. Entonces, de mi perspectiva, en todos los eventos de lo que estoy, hay que ser muy pragmático. Tener muy claras las convicciones, pero no ser tan purista o más papista que el Papa y decir, no, con este no me junto, ese dinero no lo quiero. No, es que ese dinero es dinero de todos, es dinero público y compita por esas becas. Incluso el dinero que están dando los empresarios para un mecenazgo o algo, es dinero que han hecho a partir de los trabajadores y los obreros, que vuelva de alguna manera. Entonces yo creo que hay que jugar con esa línea, y además yo lo que sí reconozco es una valentía de todos los creadores en Colombia. Por aventurarse a crear, por lo difícil que es sacar adelante un negocio cultural en Colombia. Digo negocio porque es que esto es todo cuesta, y porque además también están expuestos siempre a ser el diferente, a ser la voz discordante, y han puesto los trabajadores culturales, los artistas, los periodistas, han puesto muchos muertos también. O sea, cuando el humor se vuelve arma, acordémonos de Garzón, que nunca le vamos a olvidar. A Garzón, su archienemigo fue a por él, porque él, por medio del chiste y del humor, nos abrió la cabeza a un montón de gente. Qué maravilla que todavía existiera siguiendo. Es que ese fue el problema, que eliminaron a Garzón, y entonces una generación de después podía haber seguido cambiando y abriendo su mente, porque de verdad que por medio del chiste, la imitación y la mofa nos hacía ver al casposo, al cínico Caspa era un personaje que era uno de estos juristas atrasados, y nos hizo ver muchas cosas. Entonces yo creo que hacen falta más artistas valientes, que los hay muchos, pero que juguemos también a ponerle el cascabel al gato, que no vayamos de puristas y que podamos poner las zancadillas. Ya después nos desharemos de la piel del gato. Roland. O sea, que me parece que valdría la pena mencionar, si bien el conflicto colombiano ha expulsado personas de todas las comunidades y de todos los sectores, pues son muchos los artistas que han tenido que morir en el exilio. El propio García Márquez murió finalmente en el exterior después de haberse tenido que exiliar a finales de los 80. Álvaro Mutis. Fernando Vallejo es un escritor que con toda claridad, con mucha contundencia y a disgusto de muchas personas, vive en el exterior y dice que aborrece la Colombia que lo expulsó. Pero además de estos personajes que son representativos un poco de la intelectualidad y de los artistas, digamos, cultivados en la academia, en las universidades, etc., hay muchos artistas que siguen teniendo su trabajo y su escenario principalísimo en el barrio y en la calle.
y en ese sentido creo que vale la pena destacar que esos artistas siguen funcionando, y siguen funcionando no porque precisamente tengan una vocación de ser reconocidos como artistas, sino porque las situaciones de apremio en la que viven como personas que viven en comunidades excluidas, desplazadas, etcétera, etcétera, les conlleva y les deja como única vía de expresión de su realidad, les lleva a hacer algo. Y en ese sentido yo creo que valdría volver, insisto en ello, en destacar casos como el de Diego Felipe Becerra, que fue asesinado por la policía en agosto del 2011 por estar haciendo grafitis en la ciudad de Bogotá. Una ciudad que en este momento es una ciudad que por fin ha logrado conquistar muchísimos muros a través de los grafiteros. Pero Diego Felipe Becerra murió asesinado por la espalda, por la policía, de una forma que está en la total impunidad y que comprometió además la responsabilidad del que fuese general de la policía en ese momento, Francisco Patiño. Y que Francisco Patiño al 2013, el año pasado, en vez de haber sido investigado y de haber sido expuesto como responsable del operativo, más que el operativo fue de toda la trama de encubrimiento que hubo de la forma en que murió este chico, en vez de haber sido objeto de esa investigación, lo que fue ascendido de brigadier a mayor general. Y eso fue el año pasado. Pero además, en Medellín, para no ir más lejos, en los últimos 4 años han sido asesinados 11 raperos en la ciudad de Medellín. Y el último murió en enero del presente año. Entonces, yo creo que eso es arte. Yo creo que eso es una comunidad artística que florece por fuera de las escuelas de arte y por fuera de las academias artísticas y todo eso, pero que a mi manera de ver cumple un papel importantísimo a la hora de hablar de la palabrita tan trajinada en estos días y tan manoseada que la tenemos, que es el de la memoria. Hay un Centro Nacional de Memoria Histórica en Bogotá que está haciendo una recopilación de muchísimas expresiones, abre convocatorias a fotógrafos, escultores, compositores, reúne obras artísticas, pero eso sí, el artista que se presente tiene que firmar un contrato de cesión total de la obra, absolutamente. Y yo creo que en el trabajo de la memoria, es mucho más allá que simplemente un compendio de contenidos y de expresiones y formulaciones estéticas. Y en ese sentido yo creo que los artistas populares y los artistas de la calle tienen muchísimo que hacer. Lo único que valdría la pena es esperar de que las instituciones realmente den cuenta de esas otras realidades que se mueven al margen de la propia institución. Gracias. Vamos a tomarnos las instituciones, es el siguiente paso después de que termine este proceso que todavía le falta. Bueno, voy a agradecer a nuestros invitados. Vienen las canciones con Caro Muñoz. Yo le agradezco a José Manuel Martín Meden por acompañarnos el día de hoy aquí, pero por acompañarnos siempre. Yo creo que desde que estuve en Colombia, yo no sé si me estoy metiendo, pero se le quedó un pedazo allá. Y se siente, y es un gusto poder encontrar amigos de otros lugares tan cercanos, que le den ese regalo a uno de sentir que tú dejas un pedazo allá, igual que nosotros estamos dejando un pedazo aquí que siempre se va a quedar y que siempre va a estar. Gracias. Y también a Fabio, porque él fue el que ha dejado su pedazo aquí, en el doble camino que hacemos, y agradecerle también por todo ese trabajo con la gente, con la creación, y esperamos pues poder seguir conspirando juntos en otras ocasiones